Bueno, Javier Lorente, qué honor poder tenerte hoy aquí. Vamos a realizar una serie de preguntas en esta entrevista. ¿Qué te iba a preguntar, Javi? ¿Cómo cambia la mirada de un fotógrafo cuando también es pintor, como tú? Bueno, yo creo que al final estamos hablando de lo que ahora se llama gente que trabaja en la imagen. Entonces, bueno, lo que importa es la mirada. Yo empecé de pintor porque yo empecé dibujando y pintando de muy pequeño y, y no empecé a hacer fotografía y a aprender fotografía hasta los 18 años. O sea que yo me considero primero pintor que fotógrafo, ¿no? Pero bueno, luego profesionalmente pues mi vida gira mucho en torno a la fotografía. Yo he tenido muchos años un estudio de fotografía cuando la fotografía era otra cosa, no lo que ahora es. ¿Qué aspecto no te gusta? ¿Cómo está ahora? No, no, sí, a mí la fotografía me encanta. No me refiero comercialmente. Ah, vale. Cuando, cuando yo monté un estudio de fotografía en Pozo Estrecho porque la gente, como sabía que yo hacía fotografía, que me presentaba a concursos fotográficos, que había hecho alguna exposición, que iba haciendo fotos por las cosas del pueblo de la comarca, pues el anterior fotógrafo que había en el pueblo cerró y enseguida, oye, ¿me podría hacer una foto de carnet? ¿Me podría hacer una foto de la fachada? ¿Me podría hacer una foto de... Es que vamos a hacer el bautizo y así poco a poco al final pues yo pintaba, seguía pintando todos los días, escribía en el periódico. En aquel entonces, por cierto, no escribía en la opinión, sino en la verdad. Y al final, pues abrí un pequeño estudio allí en mi casa. Y ya empecé con las bodas. Y entonces, perdona, cuando yo me refería a que no era ahora mismo lo mismo que antes, es porque en aquellos tiempos, pues empecé a tener mucha clientela de gente que revelaba carretes porque se iba a la playa, se iba al monte, se iba a pasar el fin de semana, se iba de viaje y hacía muchísimas fotos y luego cada familia me traían el lunes dos o tres carretes para que yo revelase. Entonces, había momentos en que yo tenía en mi estudio, tenía cola para recoger carretes o para hacerse fotos, para tal. Y cuando digo que esto ha Qué cambiado mucho, maravilla. cuando digo esto ha cambiado mucho porque después empezaron la gente a comprarse cámaras, no te llamaban tanto, después vino el tema de los móviles y ahora mismo pues la gente va mucho menos, ¿no? Entonces, mi trabajo en el ámbito fotográfico, pues aparte del creativo, porque yo sigo haciendo fotos en plan artístico, pues en plan comercial, pues se ha ido derivando a otras cosas, a, a fotografía de eventos culturales, musicales, festivos, fotografía industrial, todo ese tipo de cosas que antes era una parte y ahora es la fundamental dentro del trabajo fotográfico. Y luego, ¿la pintura cómo fue? La rama de coger la pintura y mezclarlo todo, Javi. Bueno, yo empecé a pintar cuando era niño, entre otras cosas, bueno, como muchos niños que les gusta pintar, ¿no? Pero a mí especialmente me gustaba y luego yo vivía en el campo y, y entonces a 2 kilómetros del pueblo a mí se me hacía eso muy, muy lejano. Total, que yo no tenía no tenía lugar porque estaba lejos de jugar con mis compañeros de colegio y me dio por cosas como pintar, ¿no? Entonces pintaba en el campo, vivíamos en una finca que se llama Garrofa, que todavía existe, Órale. y ahí pues empecé a pintar las cosas del campo. Y primero la casa, los huertos, las palmeras, después empecé con la bicicleta a irme más lejos a pintar molinos de viento y así siempre. Prácticamente desde que tenía 7 años, pues me ha gustado mucho pintar, dibujar y pintar del natural también. Y luego de los artículos tan bonitos periodísticos que haces, ¿cómo te metiste en el mundo del periodismo, Javi? Pues porque estudié filología hispánica, entonces no estaba Bellas Artes en la región de Murcia Ah, no sabía. y entonces no se podía estudiar Bellas Artes a no ser que te fueras fuera, cosa que me era complicado.
Y otra cosa que me gustaba muchísimo es la literatura. Entonces yo en lengua y literatura sacaba buenas notas siempre, al final me animaron y me decidí por eso. Estudié pintura pues con maestros como Enrique Gabriel Navarro en su estudio, luego en la Escuela de Artes y Oficios, pero mi carrera fundamental fue Filología Hispánica. Entonces cuando terminé la carrera, y bueno, y por una circunstancia, a mí me gustaba escribir, aparte de dibujar, y por una serie de circunstancias, entre ellas que hubo un incendio en la algodonera de Pozo Estrecho, y como yo ya hacía fotos y tal, pues se las mandé al periódico y me dijo, oye, pues escríbeme a la verdad. Y me dijo, pues escríbeme una nota, un resumen y lo cuentas si lo has vivido y tal. Pues entonces se lo conté, así con mucha literatura, y dijeron, oye, ¿tú quieres ser corresponsal de la verdad en el campo de Cartagena? Y ya está, y a partir de ahí pues empecé a escribir. Era un trabajo, en aquellos entonces yo hacía, como siempre, varias cosas. Estaba trabajando para el Ayuntamiento de Murcia en la alberca eh, como animador juvenil y sociocultural. Yo he estado en los scouts y he sido monitor y tal, pues todo ese tipo de cosas. Y el ser pintor y todo eso, pues hizo que el Ayuntamiento de Murcia me buscase este trabajo pues para dar a los jóvenes de la alberca y del barrio de los almendros de la alberca, pues para darle desde charlas hasta hacer excursiones por el monte y talleres de dibujo, de pintura, de manualidades, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé. El AMPA de Pozo Estrecho me buscó de profesor de dibujo y pintura para su asociado. Y ya está. Y yo llevaba todo ese tipo de cosas. Y entre ellas, pues la de ser. Perdón. Directo total. No, ¿Esto se puede cortar? sí, esto se lo corto. Ha quedado el corte. Y ahora no hemos quedado por el. Ahí te digo, digo. Javi, dijiste de Lampa también, de Pozo Estrecho que te buscó, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, como yo pintaba, había hecho exposiciones. Mi primera exposición de pintura la hice con 17 años. Bueno, muy joven. Sí, claro, pero claro, si yo pintaba ya. Bueno, y antes de mi primera exposición, con 17, un par de años antes hice una conjunta con la escultora Maite de Fruit. Yo también fui alumno suyo, es decir, me enseñó como a otra gente a trabajar con el barro y más con lo que hoy se llama las tres dimensiones, que era la escultura. Y bueno, pues hicimos una exposición en el local de Cajamar, que entonces no se llamaba Cajamar, era la Caja Rural de Pozo Estrecho. Sí, sí. Y hicimos una exposición ella de escultura y yo de pintura, ¿no? Como ya sabía que yo pintaba y le gustaba y tal. Y ya está, y a partir de ahí pues siempre he conjugado la pintura, eh, digamos, con la pluma, ¿no? Con escribir. Y a los 18 años pues fui a un curso para universitarios en Segovia de audiovisuales y ahí aprendí fotografía, aprendí a hacer cosas de vídeo y cosas, cartelismo, algo de lo que también me he dedicado mucho. Bueno, pues ahí aprendí, fue un curso de todo un verano, en el verano del 82, que luego se amplió en el 83, que fue, digamos, el segundo curso, y en el 84 ya no fue en Segovia, sino en Huelva, y bueno, fueron los 3 años en los que yo estudié publicidad, fotografía y tal, a nivel universitario, pero como cursos de verano. ¿Alguna pregunta, Marisa, para esta eminencia? ¿Dónde cursó usted la carrera de Bellas Artes? ¿Valencia? No, Bellas Artes no estudié, es lo que decía, porque aquí no se podía estudiar. Y bastante complicado me era a mí estar en la universidad y pagarme el piso aquí en Murcia como para Desplazarse.
para irme a Valencia, que además los pisos no estaban al lado de la facultad, con lo cual hubiera sido mucho más gasto y al final me decidí por estudiar literatura, lengua y literatura, filología hispánica, que se llamaba, dentro de la carrera de filosofía y letras. Porque en aquellos entonces no es como ahora, es decir, cuando yo estudié filosofía y letras, fueron 5 años, los 3 primeros eran comunes, ¿no? Entonces, pese a que yo quería especializarme en lengua y literatura, yo seguí dando francés, latín, filosofía, historia y historia del arte. O sea, era una cosa... Maravilloso, maravilloso. No, en serio, las humanidades. Yo que también soy de humanidades. Lo que pasa es Entonces que ahora fuiste autodidacta. No, en la pintura- Creo entender que No, en la artísticamente autodidacta. No, mira, primero empecé, como he dicho antes, con un muy famoso pintor cartagenero, Enrique Gabriel Navarro, que él era profesor de dibujo del instituto donde yo estudié, el Isaac Peral de Cartagena. Lo que pasa es que él me daba clases solo de dibujo lineal, ¿no? No de dibujo artístico. En primero de BUP, que... De bozo. No, era dibujo lineal, no artístico, me refiero a dibujo técnico. Ajá. Ah, vale. Entonces, Yo es que no estoy puesta en eso. Ya te puedo decir que yo la estudié pintura. dibujo técnico con él, pero que me iba bien y a mí me gustaba. Pero luego resulta que él se quedaba entre clase y clase, se quedaba a dibujar en la pizarra. Y él hacía ahí sus bocetos y sus cosas porque él llevaba muchas cosas entre manos. En- él tiene en Cartagena, junto con Lucy, pues hacían muchos murales en la calle. Muchos de los murales que hay en Cartagena son de ellos. Y él hacía bocetos y cosas y dibujaba en la pizarra. Cosa que cuando llegaba a la clase no hacía porque en clase era dibujo técnico, no era dibujo artístico. Entonces yo cuando me enteré que hacía eso, pues en lugar de estar entre clase y clase en la cantina, pues me iba allí a verlo y me callaba y lo veía dibujar. Y entonces un día me dice, oye, ¿y tú cómo pintas? Digo, ¿y cómo sabe usted que yo pinto? Y dice, pues sé que pintas de la manera en que mira. Buah, maravilloso. Y bueno, la verdad es que fue muy emotivo porque me dijo que quería hablar con mis padres y tal, vino mi madre un día y le dijo que por qué no lo llevaba a su estudio, porque yo estaba en clases particulares por las tardes. Y bueno, pues ahí empecé, ¿no? Empecé como alumno suyo. Lo que pasa es que, bueno, solamente tuve un par de cursos porque lamentablemente él murió. Murió prácticamente repentinamente y bueno, fue mi primer maestro, Enrique Gabriel Navarro. Y, y luego, bueno, siempre he sido aparte pinta por mi cuenta, pero luego cuando fui a la Universidad de Murcia, también estuve en la Escuela de Arte, que antes también se llamaba Escuela de Arte y Oficio, que no era Bellas Artes, que era, entre comillas, tiene, digamos, menos categoría, pero bueno, ahí ¿Y sigue habiendo grandes... cuál es lo que más te gusta? ¿El clásico, abstracto? ¿Cuál es tu preferido? ¿No tienes? Mira, yo Pregunta buena. Claro. en mi academia, que tengo muchos alumnos, y doy clases, imparto clases en Murcia, aquí en los Dolores de Cartagena, en el Algar, etcétera. A ver, con eso que has dicho de que eres un de humanidades, pues más o menos me puedo hacer una idea. Pues mira, yo siempre les pongo para muchas cosas, les pongo ejemplos gastronómicos. O sea, les comparo hacer arte con hacer cosas de la cocina. Y como tengo también mucha gente que son mujeres y tal, pues entienden muy bien los ejemplos. Entonces, eso que me preguntas te lo voy a contestar con un ejemplo gastronómico, ¿no? Yo soy de cocinillas, ¿eh? Sí, Soy de pues cocinillas. mira, a mí me pasa como comer, ¿no? Es decir, unos días te apetece comer carne porque yo soy omnívoro, otros días te apetece comer pescado, un día te apetece o tienes la suerte de poder comer
con cuchara de la abuela o de mi madre, por ejemplo, que cocina muy bien, los guisos de cuchara. Y también me gusta comer comida moderna. Polivalente, vamos. o sea, Aparte, por todo lo que comentas ¿cómo puede de qué haber- has hecho en claro. tu vida, eres una persona totalmente polivalente y ¿Cómo todo puede te- haber una persona que... Bueno, mi hija, por ejemplo, hace unos años que se ha hecho vegana, porque antes no lo era. Ah, Si eres vegano, por ejemplo, pues tienes más restringido lo que tienes que comer. Pero si eres omnívoro, yo pienso que la gastronomía es una riqueza. Pues en el arte pasa igual, es decir, que hay... A mí solamente no me gusta una obra de arte que sea mala. O sea, sí, pero siendo la obra buena, si el vino que te vas a tomar es bueno, porque hay vinos de esos que no es que se los beba, que saben a vinagre o que valen, o que el litro vale a 50 céntimos, que bueno, la calidad no la da el precio. Tienes que meter casera, ¿no? Pero bueno, pero el caso es Exacto, que, exacto. pero el caso es que el arte me pasa igual, es decir, hay cosas profundamente abstractas que me encantan Sí. y hay cosas profundamente figurativas que me gustan muchísimo. Ahora, de este arte abstracto que se lleva, mucha gente lo critica porque quizás eso son obras para, bueno, que la gente no entiende cómo puede pagarse tal Eso millonario. lo hace mi hijo, ¿no? Mucha gente dice, eso lo sabe hacer mi Sí, hijo. sí, Eso lo sabe hacer exactamente, mi eso, nieto. eso. Y- Bueno, hay obras de arte que son maravillosas. El arte lo que te tiene que hacer a ti es contagiarte de emociones, ¿no? Y entonces eso te lo puede dar un cuadro de Velázquez, te lo puede dar un cuadro de Miró, que son totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes pintores que prácticamente poca gente hay hoy día que no lo valore, que es Van Gogh. Oh, Van Gogh le gusta a un entendido, a un artista, a una persona de la calle, a mi madre, es decir, pero ha costado mucho. Ha costado mucho porque al principio la gente entendida de la época hablaba de Van Gogh como que no sabía pintar, o sea, que no tenía ese don, como que era un desastre, como que no sabía usar los colores, como y tal. Y entonces todo el mundo sabe que no vendió en su vida nada más que un cuadro, que además se lo compró su hermano. Quiero decir que los gustos cambian, ¿no? Pasa como... Y otro ejemplo gastronómico. Yo les cuento a mis alumnos, a mí me gusta mucho la tónica, por ejemplo, y a mí la tónica, la primera vez que la probé no me gustaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay cosas como la tónica que te gustan cuando las vas conociendo y las vas probando. Los vinos pasa igual. Hay gente que tú le das un vino que es una maravilla, que es de un reserva de un año maravilloso, de una bodega espectacular y que tal. Y la persona esa no es amante del vino y va y le echa casera, ¿no? Y dicen, es que a mí no me gusta este vino, pues vale. Pero si las cosas las vas probando poco a poco, las vas conociendo, pues al final te gusta. Y en el arte a pasa ver, eso. mira, yo por ejemplo soy más humanista. A mí me gusta entender lo que, o sea, lo que veo, quiero entenderlo, me gusta. Hay cosas que sí que dicen, me estás diciendo cosas sin realmente exponérmelas claramente. Mira, un familiar mío, que quizás lo conozcas, Pepe Lucas, pues yo tengo un cuadro de cuando mis padres se casaron, que es un cuadro gigante, y lo tengo yo. A Y Pepe Lucas y bueno, a su mujer, si son dos grandes amigos. él murió. No sé si lo sabrás. Pepe Lucas. Pepe perdón. Lucas. Estaba Pepe Lucas de Cieza. sí, no, Sí. no. Acaba de morir hace un año. Por ahí. Sí, pues yo tengo un cuadro de él cuando se casaron mis padres. Yo lo he heredado por circunstancias y es una acuarela que es abstracta, pero que se ve que es un campo de Murcia. O sea, es un campo de Murcia en Claro. acuarela y es súper grande. La cuestión es que yo, por circunstancias, pues el abstracto no es algo que a mí me motive mucho. Pero ese cuadro en especial, como sí me está reflejando, aparte que tiene connotaciones pues psicológicas de mi infancia y de mi vida,
Sí, me encanta, o sea, lo tengo, me lo llevo a todas partes y es un cuadro gigante, pero me lo llevo a todas partes, o sea, pues donde voy va el cuadro conmigo. Y es algo que me venía a referir con lo tuyo. Tú, por ejemplo, vas viendo la belleza en cada cosa que tú puedas encontrar una belleza. Ahí le vi yo la belleza porque tiene un sentido, porque aparte es una acuarela que creo que es de las más claras de la obra de Pepe Lucas. Porque tú sabes cómo pinta Pepe Bueno, Lucas. Y yo no soy pro de Pepe Lucas. Pepe Lucas tiene una cosa artísticamente. con la que yo me identifico, que es el colorido, ¿no? Sí. Él tiene una pasión por el color desbordante. O sea, yo uso mucho el color. Pepe Lucas me gana, evidentemente, es una explosión colorista tremenda. No soy seguidora de su obra. Y tiene cuadros muy bonitos, pero no soy seguidora. Pero él está ahí también en un punto entre lo abstracto y lo figurativo. Ajá. Y hace cosas que se nota lo que son, que es una figura, que es un tal, pero se lo lleva lo deconstruye, lo hace de esa manera colorista pues y te un poco invito impresionista. Te invito un día que veas la acuarela, porque la acuarela es para verla, ¿eh? La acuarela es por lo menos tiene metro 20, tiene y quizás algo menos, 1 metro, pero y 80 y es Yo he hecho muchas figuras. Del 77, es una obra del 77. Hago muchas pinturas y he hecho muchas pinturas, entre comillas, figurativas. No digo yo realista, que también he hecho cosas realistas, pero siempre me gusta cambiarle algo, ¿no? Es decir, ponerle algo de mí, ponerle imaginación. No pintar solamente lo que veo. Por ejemplo, muchos años de mi vida he estado recorriéndome España pintando. O sea, esto que empecé al lado de mi casa, en el campo de Cartagena, yéndome a pintar, primero andando, después en la bici, después en la moto, después en el coche, pues al final me metí en una ruta de pintura al aire libre, en concursos de pintura rápida al aire libre que hay por toda España. Que al principio es una actividad complicada porque aunque yo llevo muchísimos años pintando en mi estudio y haciendo exposiciones y tal, aquí tienes que pintar no solamente delante del lugar, sino que tienes que hacerlo en unas horas determinadas y tal. Tú llevas el lienzo en blanco y te lo sellan y luego a tal hora lo tienes que entregar habiendo pintado algo de ese lugar, de ese pueblo. Bueno, pues yo eso lo he hecho y el primer año no me fue tan bien, pero a partir del segundo año empecé a ganar premios y tal en este tipo de concursos. Y yo lo cuento ¿por qué? Porque yo empecé a sorprender a la gente porque yo pintaba un lugar, pero a lo mejor él le cambiaba los colores. Y por lo que está viendo ahora con Marisa, ¿no? Le ponía otra tonalidad. El pueblo, a lo mejor el cielo se lo pintaba verde y cosas así, ¿no? Empezaba a ponerle algo de mí. Cosa que me costó, es decir, yo fui liberándome, ¿no? Y incluso haciendo una obra de un paisaje urbano, ¿no? De un lugar. Y al principio pues costaba a la gente, a los jurados, pero luego le tomaron el gusto y me premiaron bastante, ¿no? Lo que generas con ese cambio de colores es atmósfera, o sea, tu propia atmósfera. O sea, sí. Yo puedo ver un cuadro pintado, sí, muy, muy fidedigno y tal, y dices tú, vale, bien. Pero tú le estás dando con esos colores una atmósfera y le estás dando tu propia y mi teoría. Personalidad, sí, pero la atmósfera la cambias y es tu personalidad y aunque cada persona lo va... Es muy interesante, eso hay que verlo. Yo en mis clases de pintura a mis alumnos les invito siempre a que cambien, a que jueguen con los colores, ¿no? Es decir, que para hacer una cosa fotográfica ya está la fotografía. Entonces, como yo soy fotógrafo, pues... Qué bueno eso, ¿eh? Como yo soy fotógrafo, digo, yo ya la fotografía la tengo cubierta con la fotografía. Claro. De hecho, a mí me pasa una cosa singular y es que muchas veces gente ha visto fotografías mías y han dicho, anda, pero si no parece una foto, parece un cuadro. Y luego han visto un cuadro y han dicho, anda, si no parece un cuadro, parece una foto. ¿Por qué? Pues porque
la fotografía que todo el mundo sabe que significa pintar con luz, ¿no? Grafía es dibujar y foto es luz, pintar con luz en la fotografía. Resulta que no es lo mismo hacer esta foto de lo que estamos viendo por la ventana de estos pinos con esta luz de luz día que irte a una madrugada o a un anochecer o irte a un día nublado con bruma o irte a días de esos que digamos que la atmósfera te cambia los colores, te cambia las formas, ¿no? Entonces, con la propia fotografía ya se puede jugar para no, para que la gente cuando vea una foto tuya diga, anda, no es la típica foto que yo hubiera hecho, ¿no? De hecho, yo he estado en concursos, perdón, en cursos de fotografía con profesionales. Hemos sido 20 profesionales con un gran artista que nos ha dado un taller y hemos ido con nuestra cámara, cada uno de los profesionales, y, y hemos fotografiado las mismas cosas y luego al proyectar no se parecía ninguna obra a nadie. ¿Por qué? Porque la mirada del artista... Es como la cocina. Sí. Es como la cocina, todo El tiene punto, su ¿no? punto El punto. La cocina es exactamente Sí. ese ejemplo que pongo yo. El punto que cada uno le da, eso que a veces no lo saben ni siquiera explicar, porque son muchos años de rodaje, ¿no? Y mi madre que cocina muy bien, pues los platos esos antiguos tradicionales que sabe hacer, pues tengo 3 hermanas y una de ellas pues está empeñada en grabarle todas las recetas. Mi madre tiene ya 88 años, cumplió ayer, y le quiere grabar todas las recetas para que no se pierdan de platos tradicionales. Y muchas veces mi madre no hay manera humana de que lo explique. Tiene que ponerse a hacerlo y entonces lo ves. ¿Por qué? Porque mi madre, por ejemplo, pero mamá, ¿pero cuánta pimienta le echas? Pues la camita. Pero, pues eso pasa con los fotógrafos, con los pintores, que, que muchas veces te cuesta trabajo explicar cómo lo haces, porque hay cosas como escribir a máquina que te salen ya de tanto rodaje, ¿no? Y te salen solo y es difícil. Por eso a mis alumnos les gusta mucho verme pintar, es decir, que yo les explico cosas, ellos hacen, les corrijo, no sé qué, pero cuando me pongo a hacer algo, pues le encanta verme porque A en ver, el gesto, yo en el gesto del movimiento de la mano, en cómo restriega, en cómo tal, pues ellos aprenden. he visto cuadros ahora mismo tuyos porque no conocía tu obra, pero por lo que has comentado tú antes, también eres una persona bastante perfeccionista por el tema de la fotografía, que has dicho que hay cuadros que puedan parecer realistas. ¿Qué te parece el hiperrealismo? ¿Es muy complicado? ¿Es muy...? Yo respeto todos los ¿O estilos. prefieres un estilo? Yo es que soy más de Van Gogh. Sí. Fíjate, Yo fíjate. respeto todos los estilos, y en todos los estilos hay gente que me gusta, ¿vale? El hiperrealismo no es exactamente de lo que más me gusta a mí, pero hay alguno que me parece maravilloso, ¿no? Pero ¿Y no crees que está muy influenciado una buena fotografía para hacer un buen hiperrealismo? a mí no me... A ver, antes de contestarte la pregunta te digo, lo que a mí no me gusta, yo que soy fotógrafo, lo que no me gusta, o por lo menos yo no aconsejo a alguien que quiera ser artista, para aprender sí, pero una vez que tú eres artista, como yo considero que la fotografía es un arte, que lo es, lo que yo no valoro demasiado, por lo menos en mi gusto, es la gente que coge una fotografía y la reproduce idénticamente Claro. con los pinceles, porque ya está la fotografía y ya es arte. Pero peor todavía, lo que menos aconsejo es que si encima la fotografía no es tuya, o sea, si la fotografía es de otro y ha hecho un encuadre maravilloso con 2 personajes y un reflejo de luz y tal y una sombra, si eso es el fotógrafo que es un artista. Si tú haces un cuadro y lo pintas y si la fotografía en blanco y negro tú la reproduces en el mismo blanco y negro, si la fotografía en color, tú no estás haciendo nada, estás haciendo una fotocopia. Pues tú puedes ser
maravilloso reproductor, pero eso no es ser un artista. ¿Qué te motiva a ti más? ¿Una foto o un paisaje? O sea, algo natural o una fotografía. ¿Qué te motiva a ti más? ¿Qué es lo que te...? A mí me motivan dos cosas. Una es la realidad y otra es la imaginación. Tanto la una como la otra. Hay cosas en la realidad que son maravillosas y son dignas de pintar o de dibujar o de fotografiar. Y hay cosas que tú, de la imaginación, que bueno, sin ser, que también puede ser un artista que trabaje los sueños, lo onírico y tal, Como Dalí, como Dalí, por que ejemplo, también era un genio. claro, pero siempre tú le puedes meter de tu imaginación. Bueno, a mí me han pasado cosas en esta vida muy raras, es decir, yo llego a pintar durmiendo, o sea, eso lo digo así, la gente abre los ojos, ¿no? Es decir, yo he estado pintando un cuadro y no he sabido cómo seguir, ¿no? Yo cuando me pongo a pintar, pues muchas veces se me hacen las tantísimas de la madrugada, pero a veces me he tenido que acostar porque no sabía por dónde tirar. Entonces tenía ahí, yo quería hacer unas cosas, pero no sabía cómo hacerlas, no sabía en qué colores hacerlo, le faltaba algo y no sabía qué, y me he acostado y de pronto lo he soñado. He soñado la respuesta, pero y entonces me levanté y me he puesto a pintar porque ya lo tenía en totalmente claro. Pero eso me ha pasado hasta escribiendo con mis artículos. Es decir, yo Eso es una parte que se canaliza, eso ya es parte mística. yo he soñado un artículo, tenía que escribir un artículo y no sabía el tema, o si lo sabía, depende, y no sabía por dónde meterle mano y tal y cual. Y yo he llegado a soñar el artículo entero, pero sí. Wow, y acordarte, Javier. Hombre, luego he intentado, a lo mejor alguna frase no me acordaba, pero me acordaba del sentido. Hostia. Y entonces, si yo tardo 2 o 3 horas en escribir un artículo, normalmente, y eso que le da vuelta y tal, pues a lo mejor lo he hecho en media hora. O sea, prácticamente como si me lo estuvieran dictando. Bueno, no quiero aquí asustar al personal, pero que va. Pero me refiero que la imaginación es muy importante y los sueños, y hay muchas cosas que no controlamos, ¿no? Y una de ellas